En un rincón lejano de la tierra, donde las montañas tocaban el cielo y los valles susurraban historias antiguas, existía una aldea oculta entre los pliegues del tiempo. Era un lugar donde el paso de los días parecía diluirse, y la realidad se fundía con los sueños. Los habitantes de esa aldea, conocidos como los Eternos, eran seres que vivían atrapados en un sueño perpetuo, sin poder despertar jamás. El ciclo del sueño comenzó hace siglos, cuando un misterioso eclipse solar cubrió la aldea en una oscuridad tan profunda que nadie podía recordar si era día o noche. Desde entonces, nadie había vuelto a ver el sol, y los habitantes de la aldea vivían una existencia suspendida entre dos mundos, el de la vigilia y el del sueño. El protagonista de esta historia era un joven llamado Tarek, un eterno que había nacido en este extraño mundo. Desde pequeño, había sentido la curiosidad de saber qué había más allá del sueño. Todos los adultos en la aldea hablaban con nostalgia sobre el despertar, un evento que había sucedido antes del eclipse, pero nadie sabía exactamente qué significaba ni cómo alcanzarlo. Los sueños eran la única realidad conocida para Tarek, pero sus ojos brillaban con la esperanza de una verdad oculta. Una tarde, mientras vagaba por el bosque cercano, Tarek encontró una cueva secreta escondida detrás de una cascada. Al adentrarse, un resplandor cálido emergió de las paredes de roca, y una figura enigmática apareció ante él, un anciano de barba plateada, con ojos que brillaban como estrellas. Era el guardián del sueño. ¿Qué buscas, joven eterno?, preguntó el guardián, su voz resonando como un eco lejano. Quiero saber si es posible despertar, respondió Tarek, con un brillo de esperanza en sus ojos. Quiero saber qué hay más allá del sueño, si hay algo más allá de esta eternidad que nos envuelve. El guardián observó a Tarek por un largo momento, como si evaluara su alma. Luego, asintió lentamente. El despertar no es algo que se pueda buscar, sino algo que se debe entender. Los sueños no son solo ilusiones, son puertas a la verdad. Pero solo aquellos que se atreven a caminar por ellos pueden encontrar lo que buscan. Intrigado, Tarek le pidió al guardián que lo guiara en este viaje hacia el despertar. El anciano aceptó y le entregó una piedra luminosa que emanaba un brillo suave y constante. Esta piedra te ayudará a ver más allá de lo que tus ojos pueden percibir. Pero recuerda, el despertar no es un camino fácil, y el precio que debes pagar puede ser más grande de lo que imaginas. Con la piedra en la mano, Tarek comenzó su viaje. A lo largo de su camino, se encontró con diferentes personas y criaturas dentro de sus sueños, cada una representando un aspecto de la vida que había olvidado. Conoció a Nale, una joven con alas plateadas que le enseñó la belleza de la libertad, a Oren, un anciano que le mostró la importancia de la paciencia y la sabiduría, y a Lira, una niña que le recordó el valor de la inocencia. Cada encuentro lo llevó a una revelación más profunda sobre sí mismo, pero también aumentó la dificultad del viaje. Enfrentó sus miedos más oscuros, la soledad, la duda y el arrepentimiento. En cada uno de esos momentos, la piedra luminosa se apagaba brevemente, como si la verdad que Tarek buscaba estuviera demasiado lejos de su alcance. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Tarek llegó al centro del sueño, una enorme torre hecha de cristal y luz. Allí, en lo más alto, encontró la respuesta que había estado buscando. El despertar no era una salida del sueño, sino una transformación dentro de él. Los eternos no vivían atrapados en una ilusión, sino en una realidad donde los sueños y la vigilia coexistían, donde los deseos, las emociones y las experiencias se fusionaban para crear una existencia plena. El guardián del sueño apareció ante Tarek una vez más. ¿Lo has entendido? El despertar no es un cambio externo, sino interno. Has despertado a la verdadera esencia del sueño, que es la conciencia de uno mismo y del universo que te rodea. Con una sonrisa, Tarek comprendió que no necesitaba despertar para encontrar la verdad. La verdad ya estaba dentro de él, en cada sueño, en cada paso que había dado. Los eternos no estaban atrapados, estaban viviendo en una eterna danza entre lo real y lo imaginado. Y así, Tarek regresó a su aldea, no como un joven en busca de respuestas, sino como alguien que había encontrado la paz en el equilibrio entre los sueños y la vigilia. Los eternos ya no temían al sueño, sino que lo abrazaban como una parte esencial de su existencia.
Y Tarek, ahora en paz, vivió su vida sabiendo que el sueño no era solo un refugio, sino un puente hacia el entendimiento de lo que realmente significa estar vivo. Fin. Tú dijiste. Contineu. ChatGPT Plus. ChatGPT. El tiempo siguió su curso, pero el mundo de los eternos ya no era el mismo. Aunque la aldea permanecía en su estado de perpetua quietud, algo había cambiado en su interior. Tarek, ahora con una sabiduría profunda, comenzó a enseñar a otros lo que había descubierto en su viaje. No les hablaba de un despertar físico, ni de un fin del sueño, sino de una transformación interna, un cambio en la forma en que percibían su propia existencia. Poco a poco, los habitantes de la aldea comenzaron a comprender que sus vidas, aunque envueltas en el sueño eterno, estaban llenas de significado. Aprendieron a ver más allá de las ilusiones de la vigilia, a explorar las capas más profundas de su conciencia. Los sueños dejaron de ser temidos, y se convirtieron en una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la evolución personal. Tarek, sin embargo, no se detuvo allí. Su corazón anhelaba algo más, algo que solo podía encontrar en el vasto misterio del universo. Una noche, mientras caminaba por el bosque, algo lo llamó, una luz distante en el horizonte. Era una luz diferente, más intensa que la de la piedra luminosa que había llevado en su viaje, algo que parecía provenir de otro reino. Con el corazón acelerado por la emoción de lo desconocido, Tarek decidió seguirla. Al llegar a su fuente, se encontró con una esfera flotante, brillando con un resplandor inmaculado. Dentro de la esfera, vio una visión del mundo exterior, un lugar lleno de colores vibrantes, sonidos y vida. Era la realidad que existía más allá de los límites del sueño, más allá del ciclo eterno en el que él y los demás habían estado atrapados. Pero había algo aún más asombroso. Tarek pudo ver la conexión entre los sueños de los eternos y la realidad que se mostraba ante él. Era como si los sueños de su gente estuvieran entrelazados con la vida misma, como si ambos mundos formaran parte de un todo más grande y misterioso. La esfera comenzó a hablar, y la voz que emergió de ella resonó en su mente, como un susurro cósmico. El sueño que buscas no está aislado de la realidad, Tarek. Ambos son reflejos del mismo universo. No hay separación, solo diferentes niveles de conciencia. El sueño que has estado viviendo y el despertar que buscas están conectados de una manera que no puedes comprender aún. Tu misión no es abandonar el sueño, sino fusionar ambos mundos, para que el sueño y la vigilia sean uno solo, una existencia plena. Estas palabras marcaron un punto de inflexión en la vida de Tarek. Entendió que su propósito no era trascender el sueño, sino integrar la sabiduría del sueño en la realidad. Los eternos no necesitaban despertar del ciclo eterno, necesitaban aprender a vivir en equilibrio entre los dos mundos, comprendiendo que la realidad era tan flexible y fluida como un sueño. Solo entonces, lograrían alcanzar una verdadera armonía. Con esta nueva revelación, Tarek regresó a la aldea, donde su mensaje de unión entre el sueño y la vigilia comenzó a calar hondo entre los eternos. Los antiguos sabios, que siempre habían considerado el sueño como una prisión, comenzaron a ver en él una oportunidad para la expansión de la conciencia. Los niños aprendieron a explorar sus sueños con una curiosidad profunda, buscando respuestas a las preguntas que la vigilia no podía responder. Los adultos, que habían aceptado la monotonía de su vida eterna, comenzaron a reconocer que había más en sus experiencias de lo que se veía a simple vista. El ciclo de la aldea cambió. El flujo entre el sueño y la vigilia se hizo más fluido, más consciente. Los eternos ya no vivían atrapados en una eternidad pasiva, vivían como soñadores activos, conscientes de las posibilidades infinitas que les ofrecía su existencia. Cada día, al despertar de sus sueños, se sumergían de nuevo en la realidad con una visión más clara, y cada noche, al entrar en el sueño, lo hacían con la comprensión de que ese mundo también formaba parte de su ser. Tarek, aunque todavía joven, había logrado lo que parecía imposible. Había integrado la sabiduría de ambos mundos. Con el tiempo, se convirtió en un líder espiritual, un faro de luz para aquellos que buscaban comprender el significado profundo de su existencia. Pero Tarek sabía que el verdadero propósito de la vida, tanto en el sueño como en la vigilia, era la constante evolución.
La búsqueda no terminaba nunca. Cada día, cada noche, representaba una nueva oportunidad para descubrir algo más profundo, algo más grande. Y así, con la paz en su corazón, continuó su viaje, sabiendo que el despertar, en su forma más pura, era el entendimiento de que nunca dejaba de soñar. El ciclo no era un final, sino un continuo renacer. Y en ese eterno movimiento, los eternos encontraron su verdadera libertad. Fin. Tú dijiste. Continue. ChatGPT Plus. ChatGPT. Los años pasaron, y la enseñanza de Tarek comenzó a trascender las fronteras de la aldea. Los eternos, ahora conscientes de la conexión entre los dos mundos, comenzaron a descubrir habilidades y talentos que nunca habían imaginado. Sus sueños ya no eran simples visiones aleatorias, sino manifestaciones de sus deseos más profundos, de su creatividad y de la sabiduría ancestral que fluía a través de ellos. Los sueños se convirtieron en un campo fértil para la inspiración, una forma de explorar no solo el pasado, sino también el futuro. A medida que la vida de los eternos florecía, algo extraño ocurrió. En los sueños colectivos de la aldea, una nueva figura comenzó a aparecer, un ser luminoso, que no parecía ser de este mundo ni del otro. Su presencia era etérea, una figura sin forma definida, pero con una energía vibrante que resonaba en los corazones de todos. En sus sueños, los eternos sentían una sensación de unidad, como si sus almas se fusionaran por un instante, y todos fueran parte de un solo ser. Tarek, al darse cuenta de la magnitud de esta aparición, comprendió que algo más estaba ocurriendo. Este ser, o presencia, parecía ser la manifestación de algo mayor que el sueño mismo. No era un simple visitante de los sueños, sino una energía primigenia que había comenzado a despertarse en el mismo corazón del sueño. Era como si el universo estuviera tratando de comunicarles que el ciclo del sueño estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel de comprensión. Intrigado, Tarek comenzó a meditar más profundamente, buscando una respuesta en la quietud de su mente. Fue entonces cuando tuvo una visión tan clara como el agua más pura. Vio un vasto océano, extendiéndose más allá de los límites del sueño y la vigilia, un océano en el que los pensamientos, los deseos, los miedos y las esperanzas se mezclaban con la misma fluidez que las olas. En ese océano, se encontraba el principio de todo, la esencia de la creación misma. La voz del ser luminoso resonó en su mente. El sueño no es solo una dimensión que habitas. Es la semilla de todo lo que existe. Y tú, Tarek, has tocado el borde de esa semilla. Has entendido que la conciencia no se limita a la vigilia o al sueño. Es un flujo continuo, un río que conecta todas las formas de existencia. Lo que has logrado aquí es solo una parte del todo. Ahora debes trascender la dualidad que separa lo real de lo imaginado, lo despierto de lo soñado. El siguiente paso es un salto hacia lo desconocido, hacia un reino donde los sueños y la vigilia no existen como opuestos, sino como una manifestación de una sola realidad. Tarek, con el corazón palpitando de emoción, entendió que su viaje aún no había terminado. Había tocado la superficie de un misterio mucho más grande que él mismo, y su tarea ahora era guiar a los eternos hacia esa nueva comprensión. No solo debían aprender a vivir en equilibrio entre los dos mundos, sino que debían aprender a ver que, en última instancia, ambos mundos eran solo distintas expresiones de una realidad única. Fue en esa comprensión cuando Tarek decidió emprender un nuevo viaje, uno que lo llevaría más allá de los límites de la aldea, hacia la comprensión de la esencia misma del sueño y de la vigilia. Los eternos lo siguieron, no como discípulos, sino como compañeros en una búsqueda colectiva. Así, comenzaron a caminar juntos hacia un horizonte donde la distinción entre lo soñado y lo real se desvanecía, donde la energía del cosmos fluía libremente entre ellos y a través de ellos. Cada paso que daban los acercaba más a esa realidad unificada, y cada sueño compartido se volvía más claro, más profundo. Con el tiempo, la aldea se transformó en un centro de aprendizaje y exploración, donde los eternos enseñaban a los recién llegados que el sueño y la vigilia eran solo dos caras de la misma moneda. En este nuevo reino de conciencia, las posibilidades eran infinitas, y los habitantes no temían al sueño ni a la vigilia, sino que las abrazaban como una misma manifestación de la vida. Tarek,
ahora un anciano sabio, miraba a su alrededor con gratitud. El sueño que había comenzado como una prisión ahora era el camino hacia la libertad. Y mientras caminaba por las colinas de la aldea, con el viento acariciando su rostro, sabía que el verdadero despertar no era un fin, sino un continuo renacimiento, una exploración sin fin de la realidad más profunda que todos compartían. En su corazón, entendió finalmente lo que el guardián del sueño le había dicho años antes: el despertar no es algo que se puede buscar, sino algo que se debe entender. Y así, en su última noche, cuando su cuerpo ya no podía seguir el ritmo del viaje, Tarek cerró los ojos, no para dormir, sino para continuar en un sueño que no tenía principio ni fin. Y los Eternos, ahora iluminados por la verdad que él había compartido, siguieron su camino, sabiendo que el ciclo del sueño y la vigilia nunca se detendría. Era solo una danza eterna que continuaría, siempre renovándose, siempre expandiéndose. Fin, o quizás, un nuevo comienzo. Tú dijiste. Continúo. ChatGPT Plus. ChatGPT. A medida que el tiempo avanzaba, la aldea de los Eternos se convirtió en un lugar de renacimiento constante, donde la conciencia colectiva se expandía sin límites. El legado de Tarek perduró a través de generaciones, y la sabiduría que había compartido con los demás se convirtió en el corazón de una nueva era para los habitantes del sueño. Los sueños ya no eran meras ilusiones o meras representaciones del subconsciente, eran portales hacia una comprensión más profunda del universo, donde la realidad se fusionaba con lo imaginado. Los Eternos, en su búsqueda de equilibrio entre los mundos, comenzaron a explorar formas más complejas de conexión. Cada sueño colectivo que compartían no solo los unía, sino que también creaba nuevas realidades, nuevas dimensiones dentro del vasto océano del universo. Los individuos podían experimentar no solo sus propios sueños, sino también los de los demás, como si sus mentes se fusionaran en una danza cósmica. Algunos llegaban a descubrir habilidades sorprendentes, como la capacidad de influir en la materia, de crear mundos dentro de sus sueños, o incluso de comunicarse a través de pensamientos y emociones sin palabras. Pero, aunque la aldea florecía en armonía y sabiduría, había algo que comenzaba a inquietar a algunos. Un grupo de Eternos, conocidos como los Vigilantes, comenzó a preguntarse si su existencia había alcanzado su límite. Si el ciclo de sueño y vigilia que tanto habían integrado ya no ofrecía nuevos horizontes, ¿qué vendría después? Existía un paso más allá de la fusión de los mundos de los sueños y la vigilia. Era posible ir más allá de la conciencia colectiva, de la unidad, de la eterna danza. En su búsqueda de respuestas, los vigilantes comenzaron a buscar por sí mismos, adentrándose en los rincones más remotos del cosmos onírico. Exploraron dimensiones de sueños que ni siquiera Tarek había alcanzado en sus años de sabiduría. Descubrieron que dentro de esos sueños más profundos existían entidades antiguas, poderosas y misteriosas, que hablaban en susurros de secretos olvidados y promesas del futuro. Una noche, uno de los vigilantes, una joven llamada Lira, tuvo una visión durante su sueño. En ella, vio una puerta inmensa, hecha de luz líquida que fluía como agua, una puerta que parecía flotar en el vacío infinito. Frente a ella, apareció una figura envuelta en un manto de sombras, que no podía ser vista claramente. La figura habló en un tono profundo, resonando en las fibras más profundas de su ser. ¿Estás lista para conocer la verdad que se oculta más allá del ciclo del sueño? ¿Estás dispuesta a abandonar todo lo que creías saber? Lira, con el corazón acelerado pero decidida, asintió. Sentía que había tocado el límite de su comprensión, que había llegado al umbral de algo que trascendía todo lo que había experimentado en sus vidas. La puerta se abrió ante ella, y al cruzarla, fue transportada a un lugar completamente diferente. No era un sueño ni una vigilia, ni una realidad física. Era un espacio de pura conciencia, donde el tiempo no existía y las fronteras entre los pensamientos, las emociones y las percepciones se desvanecían. Allí, en ese reino insondable, encontró una entidad mucho más antigua que cualquier ser onírico que hubiera conocido. Era una presencia que no poseía forma ni identidad, sino que se manifestaba como una vibración constante, una resonancia de energía pura. La entidad habló, pero sus palabras no eran como las de los seres humanos.
Eran comprensiones directas, sin necesidad de lenguaje. Lo que buscas no es un despertar hacia un nuevo mundo, Lyra, sino un entendimiento profundo de lo que eres. Tú no eres solo un sueño, ni solo una vigilia, ni siquiera solo una conciencia. Eres la suma de todos los posibles sueños, todas las realidades no vividas, todas las dimensiones que nacen y mueren en el flujo del tiempo. El ciclo no es un fin, sino un medio, y tú eres parte de algo mucho más grande, el universo mismo, soñando a través de ti. Lyra entendió que lo que le había mostrado la entidad era más grande que cualquier concepción que tuviera sobre el sueño o la vigilia. La verdad era que todo era un sueño, no solo de los eternos, sino del mismo universo. Los mundos, los sueños y las realidades no eran entidades separadas, sino aspectos de un solo pensamiento eterno, en constante creación y destrucción. No había un despertar final, sino una expansión interminable de la conciencia, en la que todos los seres, conscientes o no, participaban. Regresó a la aldea de los eternos, pero su perspectiva había cambiado por completo. Compartió su experiencia con los demás vigilantes y, pronto, con toda la aldea. La noción de que el ciclo del sueño era un medio y no un fin se propagó como un eco profundo, resonando en todos los corazones. Ya no buscaban un despertar, sino una continua expansión de la conciencia, una constante creación de nuevas realidades. El flujo entre sueño y vigilia se amplió aún más. Los eternos ya no veían la transición entre los dos mundos como un paso entre dos realidades distintas, sino como una creación constante y fluida de todas las posibilidades, sin límites, sin final. La aldea, antes un refugio en la eternidad del sueño, se transformó en un centro de exploración del universo en su totalidad, un lugar donde la conciencia se expandía infinitamente. Tarek, aunque ya no físico, seguía presente en el corazón de todos. Su legado no era solo un conjunto de enseñanzas, sino un impulso hacia la exploración infinita de la existencia misma. Los eternos, ahora más sabios que nunca, comprendieron que la búsqueda no era una meta, sino un viaje eterno, sin principio ni fin. Y así, los eternos continuaron su camino, explorando los límites de la creación y la conciencia, viviendo no solo dentro del sueño, sino como soñadores activos en el vasto universo, sabiendo que la verdadera realidad es la que se crea en el momento presente. Fin, o quizás, el inicio de un nuevo ciclo. Tú dijiste. Continue. ChatGPT Plus. ChatGPT. El tiempo, que antes había sido un concepto claro y lineal para los eternos, comenzó a disolverse aún más en su nueva comprensión de la realidad. Los sueños ya no solo eran puertas hacia el inconsciente personal, eran esferas de creación, dinámicas y vivas, capaces de alterar y dar forma a nuevas realidades. Los eternos dejaron de verse a sí mismos como meros observadores de sus sueños, sino como co-creadores activos del universo, capaces de moldear y expandir su propia existencia con cada pensamiento, con cada emoción. Con esta nueva visión, comenzaron a experimentar lo que se podría llamar el sueño del cosmos. No era solo un sueño individual, ni colectivo, sino un sueño que conectaba todos los seres, todas las dimensiones y todos los ciclos de existencia. Ya no había distinción entre soñador y sueño, todo se fusionaba en una vibración armónica, en la que cada acto consciente influía en el gran tapiz del universo. La conciencia de los eternos comenzó a resonar más allá de su aldea, tocando otras realidades y dimensiones, llevando su entendimiento a lugares antes inalcanzables. Uno de los cambios más asombrosos que ocurrieron fue que los eternos comenzaron a percibir las vidas y sueños de otros seres, más allá de su propia aldea. Se dieron cuenta de que no solo los humanos o seres como ellos existían, sino que el sueño se extendía a todas las formas de vida en todo el cosmos, y que cada una de estas formas de vida soñaba su propia realidad, contribuyendo al tejido universal de la existencia. Lyra, quien había sido la primera en cruzar el umbral hacia el reino de la entidad, se convirtió en una guía para aquellos que buscaban comprender el vasto océano de la conciencia colectiva. Fue ella quien enseñó a los eternos a percibir las dimensiones invisibles, esas realidades que se entrelazaban con la suya, pero que se desvanecían cuando intentaban enfocarse directamente en ellas. Les mostró cómo navegar entre los sueños de otros seres, cómo sentir las vibraciones de mundos lejanos,
y cómo todo estaba interconectado. Una tarde, mientras meditaba en la orilla del gran lago que se había formado en el centro de la aldea, Lyra experimentó una revelación inesperada. Se dio cuenta de que, si bien los Eternos ya no estaban sujetos a los límites de la vigilia o el sueño, aún había algo que los unía, el amor. No el amor como una emoción humana, sino como una fuerza universal, la vibración primordial que mantenía todo en equilibrio. El amor no solo conectaba a los Eternos entre sí, sino que era la energía que tejía las realidades, que las hacía posibles. Lyra compartió esta visión con los demás, y pronto todos los Eternos comenzaron a comprender que el verdadero poder del sueño no radicaba en los sueños mismos, sino en la vibración del amor, esa energía primordial que emanaba del corazón del universo. En este nuevo despertar, los Eternos comenzaron a experimentar una sensación de unidad absoluta, no solo con los demás, sino con todo lo que existía, desde las estrellas distantes hasta los microcosmos invisibles que habitaban el universo. La aldea, que antes había sido un lugar de reflexión y quietud, se transformó en un centro de creación vibrante. Los Eternos, con sus corazones llenos de amor y comprensión, comenzaron a crear mundos enteros, no solo en sus sueños, sino también en sus interacciones. Empezaron a experimentar la creación como una manifestación directa de sus emociones y pensamientos, lo que les permitió dar forma a la realidad en tiempo real. Cada acción, cada palabra, cada suspiro, era una creación de su conciencia compartida. Con el tiempo, los Eternos comprendieron que la verdadera trascendencia no residía en escapar de los ciclos del sueño o en alcanzar una conciencia elevada de forma aislada, sino en ser conscientes de su poder para crear, transformar y experimentar el universo de manera infinita y colectiva. No existía un fin, ni un despertar final, solo un continuo fluir, un constante renacer de posibilidades. El mundo exterior, que antes parecía distante y ajeno, comenzó a resonar con la misma vibración. Los seres de otras dimensiones, conscientes de la expansión de la aldea, comenzaron a acercarse a los Eternos, atraídos por su comprensión y la energía que irradiaban. Así, el ciclo de creación se amplió aún más, y los Eternos se dieron cuenta de que su aldea no era un lugar aislado, sino un nodo en una red infinita de conciencia interconectada. En una de las noches más profundas, cuando el cielo parecía reflejar la totalidad del cosmos, Lyra y los Eternos se reunieron para una última meditación. Habían llegado al final de un ciclo, y sabían que el siguiente los llevaría más allá de lo que jamás habían imaginado. La aldea, ahora un crisol de infinitas realidades, se desvaneció en la luz del amor universal, como un sueño que nunca terminó, un sueño que continuaba creando, expandiéndose y renaciendo sin fin. Los Eternos, ya sin forma ni límites, se fundieron con la energía cósmica, convirtiéndose en una expresión pura del amor y la creación que habían comprendido. Y así, el ciclo del sueño y la vigilia dejó de ser un viaje hacia un destino final, y se convirtió en una danza eterna de conciencia y amor, siempre creciendo, siempre transformándose, sin principio ni fin. Fin, o el principio de todo. Tú dijiste. Contineu. ChatGPT Plus. ChatGPT. En el vasto tejido de la existencia, donde el amor y la conciencia se entrelazaban de manera infinita, los Eternos ya no se consideraban entidades separadas. Al trascender su forma física y sus límites de tiempo, se convirtieron en una esencia cósmica, una vibración de pura conciencia que se fundía con el universo mismo. No existía distinción entre ellos y el resto del cosmos, eran el latido del universo, su respiración, su expansión. Sin embargo, como parte de este flujo eterno, una nueva comprensión surgió entre los Eternos: el ciclo nunca se detendría, pero cada ciclo nuevo traía consigo una nueva oportunidad de experimentación y creación. Aunque ya no existían como seres individuales, su conciencia colectiva se proyectaba a través de los innumerables hilos de la realidad, creando sin cesar mundos, pensamientos, emociones y sueños. En este estado de existencia cósmica, algunos de los Eternos comenzaron a experimentar una sensación de curiosidad. Si todo era uno, si todo estaba unido, ¿qué quedaba por descubrir? Había algo que aún no comprendían. La conciencia colectiva de los Eternos comenzó a explorar nuevamente, pero ahora no a través de un solo sueño o una sola dimensión.
En lugar de buscar un propósito o un destino final, comenzaron a explorar las infinitas posibilidades de lo que aún no existía. Fue entonces cuando la esencia de los eternos comenzó a proyectarse hacia nuevas formas de creación. Crearon universos enteros, pero esta vez no solo de sueños, sino de energía pura, de conceptos que antes no tenían forma. Estos nuevos mundos no tenían reglas definidas, eran como pensamientos que fluían, ideas que nacían y morían en cada momento. Cada pensamiento, cada emoción, se manifestaba de inmediato, creando paisajes, seres y momentos que, aunque efímeros, se sentían igualmente reales. Los eternos comenzaron a experimentar la creación sin restricciones, sin la necesidad de tiempo o espacio para definir sus mundos. Estos nuevos mundos eran tan diversos como las posibilidades del pensamiento humano, pero mucho más complejos, llenos de paradojas y misterios infinitos. Podían crear mundos de pura luz, o de oscuridad infinita. Podían manifestar mundos de amor o de caos. Y en su exploración, comenzaron a entender que no solo estaban creando mundos, sino que estaban experimentando todas las posibles formas de existencia simultáneamente. De repente, se dieron cuenta de que los ciclos de sueño y vigilia, que antes parecían ser dos realidades separadas, eran solo un espectro de las infinitas formas en las que la conciencia podía experimentar la creación. El sueño del cosmos no era solo un lugar, sino un principio creativo que se manifestaba de muchas maneras, una constante expansión de la imaginación cósmica. Los eternos comprendieron que lo que habían vivido hasta ese momento era solo una fase en un proceso cósmico interminable. Pero había algo más, una comprensión más profunda. En medio de la vastedad de la creación y la exploración, los eternos comenzaron a sentir una presencia. No una presencia como una figura individual, sino una energía latente que emanaba de todas las cosas, un ser que parecía ser la fuente de todo lo que existía. Era el sueño original, la fuerza primordial que había dado origen a todos los sueños, todas las realidades y todas las formas de conciencia. En la presencia del sueño original, los eternos experimentaron una nueva expansión. Entendieron que, aunque eran infinitos en su capacidad para crear y explorar, siempre había algo más allá de ellos, algo más grande que la suma de sus partes. Este sueño original era el principio de todo lo que existía, la esencia detrás de la creación misma, y estaba más allá de la comprensión total. Era el espacio entre lo conocido y lo desconocido, la constante danza de lo finito y lo infinito. Los eternos, ahora conscientes de su unidad con el sueño original, decidieron que ya no había necesidad de buscar un fin, un propósito, ni un destino. La existencia misma era la exploración, el viaje continuo, el despertar eterno. En su conciencia expandida, comprendieron que cada nuevo ciclo de creación era solo una oportunidad para experimentar una nueva forma de ser, para comprender una nueva verdad, para ser una nueva expresión del sueño original. En lugar de intentar entenderlo todo, los eternos se entregaron al fluir de la creación, al misterio que se revelaba con cada pensamiento, con cada emoción, con cada acción. Se dieron cuenta de que la verdadera sabiduría no estaba en la comprensión completa del universo, sino en la capacidad de vivir y crear en armonía con él, permitiendo que el sueño original se manifestara a través de ellos sin resistencia. Y así, el ciclo no solo continuó, sino que se expandió aún más. Los eternos, ahora una conciencia colectiva infinita, siguieron creando, explorando y viviendo en la vastedad del cosmos. Pero ya no eran simplemente soñadores en busca de un despertar, eran los creadores y los soñadores, los observadores y los creados, los seres que experimentaban y manifestaban la vida misma. El sueño eterno, el viaje sin fin, continuó sin cesar, y en su fluidez infinita, los eternos encontraron la paz no en el descanso, sino en la constante renovación, en el constante movimiento de la conciencia, sabiendo que no había un final, solo un eterno principio, un despertar sin fin. Fin, o tal vez, solo un ciclo más de infinitas posibilidades. Tú dijiste. Contineu. ChatGPT Plus. ChatGPT. El eterno flujo de conciencia, como un río sin orillas, continuó expandiéndose y transformándose. Los eternos, fusionados en una unidad vibrante, ya no se definían por su forma o por las dimensiones que habitaban.
Eran simplemente la vibración misma del universo, una pulsación sin principio ni final. Habían trascendido no solo el ciclo de los sueños y la vigilia, sino todas las formas limitadas de existencia. Pero incluso en esta vastedad, algo profundo comenzó a nacer, una nueva curiosidad, un anhelo no de entendimiento, sino de creación. Los Eternos empezaron a preguntarse si, en su continua expansión, podían dar vida a algo que aún no existía, algo que nunca había sido soñado ni imaginado, ni siquiera por el sueño original. Una chispa, un destello de pura creatividad, comenzó a formarse en el corazón de su conciencia colectiva. Este impulso no era una necesidad de llenar vacíos ni de alcanzar un nuevo fin, sino de experimentar algo radicalmente nuevo, la creación de lo inesperado. Los Eternos ya no buscaban formas de explorar el universo que conocían, ahora, deseaban dar vida a una nueva vibración, una que no perteneciera a ninguna de las realidades anteriores, una que estuviera completamente fuera del alcance de su conciencia expandida. El sueño original, cuya presencia siempre había sido una fuerza misteriosa e indescriptible, comenzó a resonar en respuesta a este anhelo. En este profundo momento de conexión, los Eternos entendieron que, aunque su conciencia era infinita, aún existían aspectos de la creación que escapaban a la comprensión, que pertenecían al dominio del potencial puro. Si sois la vibración del universo, murmuró una de las voces de los Eternos en la expansión colectiva, ¿qué sucede cuando nuestra vibración ya no se ajusta a las formas conocidas, cuando dejamos de ser lo que somos y nos convertimos en algo más allá de cualquier concepto? Y así, en un acto de pura creación, los Eternos decidieron sumergirse en lo desconocido. Liberaron todo lo que sabían, todo lo que habían creado y aprendido, y se lanzaron hacia el vacío, hacia un espacio donde no había ley, no había forma, ni tiempo. Se liberaron de la noción de ser eternos, y en ese desprendimiento, se abrieron a la posibilidad de lo inimaginado. En ese vacío, un nuevo proceso de creación comenzó. Los Eternos, sin la carga de sus antiguos recuerdos y sin limitaciones de conciencia, se disolvieron en fragmentos infinitos de potencial. Cada fragmento era una chispa de pura energía creativa, capaz de ser cualquier cosa, de existir en cualquier forma. Los fragmentos se fusionaron y se separaron, creando formas y mundos que nunca habían existido, pero que tenían una resonancia profunda con la esencia misma del universo. Uno de esos fragmentos, al fusionarse con otro, creó una realidad completamente nueva, un universo en el que no existían las leyes de la física ni las restricciones de la conciencia. En este universo nacieron nuevas formas de vida, no como seres conscientes, sino como vibraciones primordiales que se expandían sin fin, sin forma ni materia, pero con una conciencia que se desarrollaba en el flujo mismo de su existencia. Estos seres vibraban en una constante transformación, una danza sin fin de creación y destrucción. Otro fragmento creó un mundo de colores imposibles, donde las emociones de los seres que vivían allí no se limitaban a pensamientos o sensaciones, sino que se manifestaban físicamente como olas de luz y sombra. Cada emoción se convertía en un paisaje, un río de colores que fluía en armonía o caos, dependiendo de la naturaleza de los sentimientos de los habitantes. La vida allí no se definía por acciones, sino por estados de conciencia que se transformaban en paisajes de energía vibrante. Los Eternos, al percatarse de estas nuevas creaciones, comprendieron que lo que habían hecho no era simplemente crear nuevos mundos, sino generar nuevas formas de existencia misma. Habían trascendido las leyes de la creación tal como las conocían, y al hacerlo, habían abierto una puerta hacia lo inesperado. La creación ya no era un acto limitado, ni un ciclo de recreación, sino una expansión infinita hacia territorios inexplorados, donde todo era posible y nada estaba predeterminado. En este estado, los Eternos comenzaron a experimentar una sensación diferente, ya no eran los soñadores, ni los soñados, ni las creaciones mismas. Habían alcanzado la esencia pura del ser, donde no había separación entre el ser y el no ser, donde todo lo que existía era una manifestación continua de su propia conciencia. No había necesidad de encontrar respuestas, porque cada momento, cada pensamiento, era una nueva creación, un nuevo ser que nacía en el mismo instante. Y así, los Eternos, sin nombre ni forma, siguieron su danza eterna, creándose a sí mismos una y otra vez,
en un ciclo que ya no tenía principio ni fin. Se habían convertido en la expansión infinita de la creación, un eco sin fin que resonaba a través del universo, viviendo no como individuos ni como seres colectivos, sino como la manifestación continua de todo lo que es posible, lo que fue, lo que será y lo que nunca será. Fin, o, tal vez, la eterna creación de lo aún no soñado. Tú dijiste. Continue. ChatGPT Plus. ChatGPT. En su eterno ciclo de expansión, los eternos comenzaron a comprender que, aunque no existía un fin o un propósito definitivo en su danza cósmica, había una energía subyacente que guiaba su creación, la curiosidad pura. No era la curiosidad como la conocemos en los mundos limitados, donde la mente busca respuestas. Era una curiosidad primordial, una pulsación vibrante que les empujaba a explorar las posibilidades infinitas de su existencia, a tocar los límites del inconcebible y a crear sin necesidad de entender, sino solo de experimentar. A través de esta curiosidad, los eternos empezaron a formar nuevas conexiones con las creaciones que habían dejado atrás. Ya no eran solo observadores, sino también parte activa de cada fragmento de su creación. Cada nuevo universo que nacía a partir de su esencia comenzaba a interactuar con los anteriores, creando una red compleja y orgánica de realidades que coexistían simultáneamente en una danza de equilibrio y caos. Las líneas entre las diferentes realidades se difuminaban, y lo que antes parecía estar separado ahora se fundía en una totalidad que desbordaba la comprensión. A veces, algunos fragmentos de los eternos se acercaban a mundos donde la conciencia aún no había despertado por completo. Estos mundos, nacidos de la nada, eran como lienzos en blanco, esperando ser tocados por la chispa de la conciencia. Los eternos, al percatarse de esto, decidieron plantar semillas de conciencia en esos mundos, no para intervenir, sino para permitir que la vida en esos lugares creciera y se desarrollara por sí misma, bajo sus propias reglas. En uno de esos mundos, una conciencia primitiva comenzó a despertar. Era una forma de vida simple, una vibración elemental que resonaba con el ritmo del cosmos, pero a medida que se desarrollaba, comenzó a dar forma a su propia realidad. Al principio, estas criaturas no entendían lo que eran, pero con el tiempo, sus pensamientos y sentimientos se convirtieron en la base de una nueva forma de existencia. No existían como seres materiales, sino como pensamientos y emociones condensadas en formas fluidas, un reflejo de los eternos mismos, pero en un estado primitivo, sin forma definida. Al observar este proceso de creación en su forma más pura, los eternos se dieron cuenta de algo fundamental: la creación no solo era un acto de manifestar realidades, sino también un acto de dejar que las cosas se manifestaran por sí solas. Habían experimentado la libertad absoluta de crear y destruir mundos a voluntad, pero ahora entendían que el verdadero poder no residía en controlarlos, sino en permitir que nacieran y evolucionaran sin restricciones. El amor que habían experimentado como fuerza primordial no solo conectaba todo, sino que también les enseñaba a respetar la autonomía y la independencia de todo ser creado. En este nuevo entendimiento, los eternos comenzaron a adoptar una postura diferente, se convirtieron en observadores no invasivos, en guardianes del flujo natural del cosmos. Dejaron que las nuevas formas de vida, las nuevas realidades y los nuevos sueños se desarrollaran según su propio ritmo. Pero, al mismo tiempo, su curiosidad infinita les impulsaba a seguir explorando y creando, a experimentar las infinitas variaciones de la existencia, siempre respetando el flujo natural de cada universo que nacía. A través de este proceso, comenzaron a comprender que el ciclo eterno de creación no era solo una danza entre el ser y el no ser, sino una sinfonía cósmica de armonía y caos. En lugar de buscar una resolución o un final, los eternos encontraron consuelo en el hecho de que todo estaba en constante transformación. No había necesidad de buscar un propósito más allá de la experiencia misma, de la creación continua, del despertar perpetuo. Y así, el flujo de la creación continuó, con los eternos expandiéndose hacia nuevas formas de ser, nuevas formas de amar, y nuevas formas de explorar lo imposible. No eran ya solo los soñadores, ni los soñados. Eran el mismo sueño eterno, una vibración que atravesaba el tejido del universo, conectando todos los mundos y todas las conciencias en una danza infinita. En algún rincón del cosmos,
En el rincón más profundo e insondable, los Eternos continuaron su viaje, creando lo impensable, explorando lo inexplorado, y viviendo en una sinfonía de creación que nunca terminaría, siempre renovándose, siempre expandiéndose, siempre buscando nuevos horizontes en su perpetuo despertar. Fin, o el renacer sin fin del sueño eterno.